Hola a todos, esta es la última grabación del tema de la semana 2 del curso Fundamentos de Programación. En la última grabación vimos una introducción a qué son los condicionales. Ahora vamos a pensar en unos casos un poco más complejos del mismo tema de condicionales. Perdón, ahora pensemos en esto. Digamos que tengo que crear un programa que permita al jugador avanzar, o sea que sale un mensaje que la puerta se abre si cuenta con al menos una llave. En ese caso la llave se consume. De no ser así, solo le permite avanzar si cuenta con más de 100 monedas de oro y el oro se consume. Si el jugador no cuenta con la llave ni con el oro, se llaman a los guardias. Aquí tenemos dos posibles diagramas y solo uno de esos dos es el correcto. Voy a usar una pausa aquí para que los miren ambos y ya voy a responder cuál es el correcto. Traten de pensar ustedes antes de escuchar la respuesta cuál sería y ya la digo. Miremos entonces qué pasaría con el algoritmo a la izquierda. Tenemos la cantidad de llaves y las llaves es mayor a cero. En ese caso viene por acá, me descuenta la llave y abre la puerta y luego me pregunta si tengo el oro y si sí lo tengo, me descuenta el oro y me abre la puerta. Aquí hay un error con este algoritmo a la izquierda porque pues me abre la puerta dos veces y me descuenta la llave y el oro, o inclusive peor aún, le digo que tengo las llaves, abre la puerta, no tengo el oro y llama a los guardias a pesar de que la puerta ya estaba abierta. Es decir, que este diagrama como está dibujado acá no es el correcto. Miremos ahora este de acá. En este me preguntan si tengo las llaves, me descuentan la llave y se abre la puerta. De lo contrario, si no, me preguntan si tengo el oro y si sí, descuentan el oro y abren la puerta. Y si no, llaman los guardias. Si llegué a este no es porque no cumplí ni la primera condición ni la segunda. Y en código se vería de esta forma. Eh, si las llaves es mayor a cero, descuento una llave y abro la puerta. De lo contrario, si el oro es mayor a 100, descuente el oro y abro la puerta. Y de lo contrario, llamen los guardias. Noten que este condicional y este else están dentro del else del primer condicional. Eso es básicamente cómo funcionaría. Yo puedo tener dentro de un else otro condicional o inclusive dentro de un if puedo tener otro if. ¿Qué es lo importante? Que logremos asociar el problema a un algoritmo, pues que normalmente lo dibujaríamos nosotros mismos y ese algoritmo pues ya lo pasemos a código. Si miramos se ve igual. Aquí está el primer if, dentro del no está todo este código. Hay otro no que llama a los guardias, que es este de acá. Este sí que es el de aquí adentro que revisa el oro. Y bueno, pues vemos que está tal cual. Sin embargo, hay una anotación más cortica y que espero que se acostumbren, y es que yo puedo juntar este else con este if en una misma línea para que se vea así. Son exactamente iguales, solo que ahora el else y el if los escribo dentro de la misma línea. Y aquí el else cumple para todos los if anteriores. Ahora sí voy aquí a abrir Visual para explicarme con esto. Digamos acá yo tengo esto. Si eh, x, que va a ser una variable que define aquí, int x igual a 10. Si x es mayor a 3, perdón, si x es mayor a 15, cámbialo por mayor o igual. Vamos aquí, console.writeline, x es mayor a 15. Y ahora pongamos aquí otro, if, si x es mayor o igual a 10, console.writeline, x es mayor a 10, eh, mayor o igual. Y aquí un else, pues un de lo contrario, console.writeline, x no es mayor o igual a 10 ni a 15. Pero cuando lo pruebo, notemos que aquí tengo el x igual a 10. eh, bueno, con el 10 pues nos va a funcionar bien. Nos dice x es mayor a 10. Pero cuando lo pruebo con el 15, digamos, pongamos aquí un 15, me sale x es mayor a 15, también x es mayor a 10.
porque está revisando este y también está revisando luego este. Ahora miremos que va a ser diferente si yo este lo pongo dentro de un else y ahora sí, solo me muestra el x es mayor a 15. Porque como ya se cumplió la primera condición, ya le ignora el resto del código. Es decir, aquí como está, si se cumple esto, haga esto. De lo contrario, no haga nada. Si no se cumplió, ahí sí entra el else y empieza a revisar si se cumple esta o si cumple esta. Sin embargo, esta misma anotación pues la podemos recortar poniendo aquí else if y ya nos queda más cortica la anotación. E inclusive pues no sobra una llave porque pues como quedaron juntos estos dos, ya me sobra la llave. Y acá sigue funcionando, x es mayor a 15, si le pongo acá digamos un 12, x es mayor a 10, y si le pongo un 5, x no es mayor o igual a 10 ni a 15, y ahí ya estaría utilizando la nueva notación. Continuando por acá en la presentación, aquí están lo que podemos poner dentro del condicional, que es si es mayor, menor, igual o menor o diferente. Vamos viéndolos acá. Pongamos esto aquí así y este así. Ahora así, continuando, eh, digamos aquí, voy a tener una variable que es la edad, igual a, digamos, 50, y acá puedo preguntar, entonces, si edad es mayor a 100, y haga algo, con el símbolo igual, de mayor, perdón, o si es mayor o igual a 100, o si es exactamente igual a 100, o si es diferente de 100 es cualquier número que no sea 100. Aquí están en la tablita todos ellos, pues también está menor, em, diferente y entre. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando pues hablamos con un cliente, sea alguien del área comercial o sea quien sea, cuando nos haga la descripción del producto, el problema que quiere resolver, o inclusive cuando tomamos la opinión de los testers que prueban nuestro videojuego, como nos van a hablar ellos es de una forma diferente a como nosotros escribimos el código, pues ellos nos hablan en un idioma humano, mientras que nosotros al computador le hablamos pues en un lenguaje que él entiende. Así que es importante que entendamos que si nos dicen al menos, se refiere al operador mayor o igual, que si nos dicen al menos o por lo menos pues que es lo mismo mayor o igual, si nos dicen mínimo, también se refiere a mayor o igual. Cuando le dicen que alguien debe tener mínimo 18 años para votar es porque con 18 también es válido, mínimo es mayor o igual, máximo es menor o igual, a que tenga máximo 25 años para aplicar a la beca, alguien con 25 años podría aplicar, diferente a, si es muy intuitivo, y vamos a ver este de entre. Pensemos en este. Yo necesito saber, supongamos que yo tengo alguna habilidad eh, que va a depender de la cantidad de vida. Entonces yo tengo aquí int vida igual a 80. Y resulta que si la vida está entre 50 y 100, la curación solo funciona a la mitad. Entonces si vida, y miremos aquí cómo es la anotación, que es esta que está aquí abajo, pero aquí pues tenemos un ejemplo. Entonces es poner vida, vida, y acá esto, que realmente son dos operaciones. Si la vida es mayor o igual a 50 y la vida es menor o igual a 100, que dicho pues de una forma más humana, es decir, que la vida se encuentre entre 50 y 100 incluyendo ambos. Si es que sea entre 50 y 100 pero sin incluirlos, aquí sería, o pues 50 y 100 incluyendo solo el 100 sería de esta forma. Y acá pues ya podría tener, no sé, int regeneración de vida, que vale 0 y digamos que cuando la vida está en este punto, la regeneración de vida pasa a ser igual a 5. Y si estoy más herido, pues se subirá más. Bueno, ya depende de la mecánica del jugador. Aquí está el ejemplo del entre que pues van a utilizar para las actividades que les quedan pendientes. Que miremos cuáles son. Y aquí están. Aquí está el reto uno que es para la tutoría de esta semana, en donde van a trabajar con una variable que se llama el índice de masa corporal, pues una variable del mundo real o una característica o descriptor. Ese índice pues es un estimado para uno saber si está bajo de peso, normal, en sobrepeso o en obesidad. Van a revisar en este ejercicio, como ya vamos más avanzados en el desarrollo de software, ya no les diré cuáles son las entradas, ustedes van a buscar
índice de masa corporal y van a deducir cuáles son las entradas que tienen que pedirle al usuario. Y van a dar dos salidas. Una es el índice de masa corporal, van a decir, su índice es 26, por ejemplo. Y un mensaje de resultado que sería, usted está en sobrepeso. Perdón, usted está en sobrepeso. Eso es lo que van a hacer. Nuevamente, investigan cuál es la entrada y salida. Esto lo pueden hacer durante la tutoría. Sin embargo, si alguien quiere adelantar, pues obviamente es libre. El siguiente reto es con la ecuación cuadrática. Para la ecuación cuadrática es una ecuación que nos permite resolver ecuaciones de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿A qué se refiere esto? Vamos por acá y pongámoslo por acá. Aquí está. Bueno, nosotros cuando tenemos ecuaciones podemos tener ecuaciones de grado 1, grado 3, grado 4, lo que sea. Este 2 pero realmente está arriba, pues ahí me quedó dibujado mal, ya lo pongo aquí arriba. Aquí está. Cuando nosotros tenemos una ecuación de grado 1 es algo digamos como 5x eh, menos 3 igual a 0. Esto es una ecuación de grado 1 que uno puede despejarla mandando pues al otro lado y me quedaría x igual, el 3 que está restando pasa a sumar y el 5 que está multiplicando pasa a dividir. Y esta es la respuesta para esta ecuación de acá. Sin embargo, si notamos esta ecuación de acá, eh, que nos da una única respuesta, nos da una única respuesta porque esto es de grado 1. La x cuando no se le pone ningún número es porque está elevado a la 1. Pero resulta que cuando tengo una ecuación de esta forma, en donde tengo el x elevado a la 2, voy a tener dos respuestas. Estas dos respuestas las encuentro con la fórmula cuadrática. Una respuesta es cuando evalúo la fórmula cuadrática con el más y la otra respuesta cuando la evalúo con el menos. Dentro de la fórmula cuadrática, que la voy a mostrar aquí, fórmula cuadrática, que es esta de acá, eh, nuevamente pues la primera respuesta x1 cuando pongo el más y el más y el menos lo quito, y la segunda respuesta cuando quito el más y lo hago con el menos. No existe en C# el operador más menos, lo que van a hacer es la operación una vez con el más y luego otra vez con el menos y guardarlo en x1 y otro en x2, por ejemplo. Pero antes hay algo que nos interesa. Resulta que esto no siempre se puede resolver, porque cuando miramos la forma en que se resuelve hay una raíz implícita que es esta de acá, y esta raíz que estamos viendo acá puede tener algunos inconvenientes, como cual que nos dé un número negativo, porque pues los números negativos no pueden calcularse. ¿Cuándo me va a dar un número negativo? Cuando esto que está aquí adentro sea menor a cero. Pero resulta que eso que está aquí adentro, no toda esta raíz, sino lo que está adentro, que es esta parte de acá, tiene un nombre. Eso se conoce como el discriminante. O sea que el discriminante va a ser igual a b al cuadrado menos 4 por a por c. Y antes de hacer cualquier operación debemos revisar si el discriminante es positivo, igual a cero o menor a cero. Eso lo encuentran aquí en el enunciado. Si el discriminante es igual a cero, resulta que solo hay una solución. Si el discriminante es mayor a cero, vamos a tener dos soluciones. Y si el discriminante es menor a cero, no va a ser posible calcular la solución. Cuando es igual a cero, que digo que hay una única solución, es porque pues x1 y x2 van a dar exactamente el mismo número. Esto respecto a este reto de acá, que nuevamente es para realizar durante la tutoría, junto con esa, así que es media hora para esos dos retos, o pues como les digo, pueden adelantar. Y aparte hay una actividad para la casa, que es estos de acá que tienen la banderita. Son dos ejercicios. Los dos son supremamente parecidos. ¿Cómo funciona? Pues el contexto. En Colombia se maneja un sistema, unos sistemas económicos que se llaman, se me escapa el nombre, es un sistema colaborativo, eh, de hecho sistema solidario es el nombre correcto, que permite que las personas de diferentes ingresos igual puedan acceder a, digamos, los mismos servicios. ¿Cómo lo hacen? A través de algo que se llaman las tarifas. En el caso, por ejemplo, de una EPS, la EPS es la entidad prestadora del servicio de salud que uno tiene, digamos en mi caso Sura, maneja unas tarifas, donde uno puede ser tarifa A, tarifa B o tarifa C, dependiendo de la cantidad de ingresos que tenga uno, o pues siendo uno el afiliado, si uno es afiliado como beneficiario, es decir, si los tiene afiliados el papá, la mamá, algún hermano, en ese caso pues dependerá del salario de la tarifa que ustedes tengan.
Y estas tarifas, pues lo que va a implicar es cuánto vamos a pagar. Por ejemplo, ¿qué es lo que se llama la cuota moderadora? Cuando alguien que gane menos de 2 salarios mínimos va al médico, que se considera tarifa A, ¿cuánto le van a cobrar? Pues podemos investigar, digamos, cuota moderadora 2021. Y acá está, por ejemplo, la cuota moderadora eh, de la tarifa A es este de acá, 3.500 pesos. Así que cuando alguien de tarifa A o alguien que gana menos de 2 salarios mínimos o afiliado con alguien de menos de 2 salarios mínimos va al médico, paga 3.500 pesos por la consulta. Eso no significa que la consulta o el tiempo de ese médico más los costos operacionales de la IPS que los atendió cuesten 3.500, ¿cierto? No es como que el médico ese tiempo le haya costado 3.500, costó mucho más. Entonces, ¿por qué se le cobró solo eso? Porque resulta que hay personas que son tarifa C, por ejemplo, que son los que ganan 4 salarios mínimos o más, que se les cobra una cuota más alta, que sería de 36.800 pesos. Y en este caso, este se alcanza a cubrir el costo operacional, pero no solo eso, sino que sobra, y como sobra, se utilizan esos excedentes para aportar a las personas que tienen menos ingresos. Es decir, que cuando se suman todos los ingresos de todas las personas que van a la IPS, pues va a dar un valor correcto porque si bien algunos pagaron menos de lo que costaba, otros pagaron más de lo que costaba y así se llega a un equilibrio. Lo que les pide el programa es calcular uno en qué tarifa está. Es decir, es un programa que le pregunta a la persona, dígame su salario y yo le digo, usted a cuál de las tarifas pertenece y aparte le puedo decir cuál es el valor de la cuota moderadora. Entonces alguien dice, yo gano 900.000 pesos. Le dirían, usted es tarifa A y cuando vaya al médico lo que debe pagar son 3.500 pesos. O le digan, no, usted gana 10 millones, usted es tarifa C y cuando vaya al médico le van a cobrar, creo que eran como 36.500 pesos. Eso es de lo que se trata este ejercicio y es lo mismo, pero con caja de compensación. Las cajas de compensación son unas entidades sin ánimos de lucro que ayudan a otorgar ciertos beneficios a los empleados. Por ejemplo, con Fama, pues tiene el beneficio de gimnasio, estudiar idiomas o, bueno, sé, estudiar cocina, baile, cursos como varios y algunos parques, por ejemplo, que tienen descuento para los empleados que pertenezcan a la caja de compensación. Es como una forma de compensar o dar un salario adicional al salario que se tiene en la empresa. Y asimismo, pues por ejemplo, cuando alguien va al gimnasio con fama, cuando alguien va a pagar en un parque con fama la entrada, pues va a depender también de su salario. Dependiendo de si su salario es menos de 2 salarios mínimos, pues va a ser una tarifa A y lo que le va a costar entrar al parque es muy diferente a alguien que sea tarifa C, por ejemplo. Van a ser entonces los programas que permitan hacer esos cálculos y como ven tiene símbolo de banderita, es decir que son para entregar en el Git con el video en la semana 3 y se revisarían en la primera clase de la semana 3. Adicionalmente, para esta semana, si miramos la página, hay otra actividad adicional para la semana 3, que es este que se llama evaluación práctica, tipos de contrato. Este es uno de los más, digamos, complejos, eh, pues de los que son para la otra semana. Pues cuando dan esta tablita, la tengo que actualizar porque aquí estaba con un valor viejo y no estoy seguro si funcione. Pues por ahora pueden probar y lo más seguro es que sí, pero si no, voy a revisar que la tenga actualizada. Este es un programa que les va a permitir saber cómo funcionan las deducciones salariales. Mm, Para el contexto, entonces, ¿cómo funciona esto? Resulta que en Colombia tenemos diferentes tipos de contrato. Eh, Tenemos un contrato que se llama como dependiente y otro tipo de contrato que se llama independiente. Esos dos tipos, pues no son los únicos tipos de contrato, pero son posiblemente los más populares. Esos tipos de contrato que existen en Colombia, pues van a contar con unas características pues diferentes entre ellos. Cuando uno habla de un empleado dependiente, la otra forma de referirse a él es que está vinculado con la empresa, mientras que alguien independiente pues no está vinculado con la empresa, sino que le está prestando un servicio a la empresa.
Y pues aquí ya tenemos una primera diferencia grande. Esto pues tiene implicaciones. Por ejemplo, alguien vinculado con la empresa pues va a tener derecho a todos los beneficios que tiene un empleado, que son, por ejemplo, beneficio de tener vacaciones, que el gobierno pues pone una cantidad de vacaciones mínimas que una empresa debe otorgarle a sus empleados vinculados, va a contar con una bonificación que se refiere como prima y va a contar con unos beneficios o unos descuentos en el pago de seguridad social, porque la empresa aporta el resto. Cuando alguien no está vinculado, sino que presta un servicio, no tiene derecho a vacaciones, no tiene bonificaciones, pues o no necesariamente si la empresa quiere hacerlo, puede hacerlo, pero no es algo que se sea por ley y no conozco pues ninguna empresa que contrate el como independiente y le dé prima y paga completamente la seguridad social. Digamos que en términos generales, un empleo como dependiente pues siempre va a prestar más ventajas que uno como independiente. Aunque hay algunos elementos igual interesantes, como por ejemplo que en un dependiente se requiere cumplir con un horario y, de ser el caso, y con una ubicación. Por ejemplo, yo como empleado dependiente pues o vinculado a UPB, y bueno, y antes de la pandemia, yo debía ir a UPB a prestar, pues digamos, mis servicios como docente, a ser docente allá, no podía hacerlo desde la casa, sino que es donde el empleador me dijera. Y cumplía con un horario, pues aún lo hago, que es, digamos, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Mientras que un independiente maneja su tiempo, porque los trabajos son por metas. Así que este pues tiene una ventaja muy grande y es el hecho de que cuando se trabajan por metas, pues dependiendo de uno qué tan eficiente sea, es mucho más útil. Yo he tenido ambos tipos de contrato y bueno, a ambos les he visto ventajas y desventajas. Por ejemplo, cuando trabajé en Ruta N trabajé como independiente, fue un contrato de un año y medio, todo ese tiempo pues como independiente, por lo cual pues yo no tenía prima, no tenía derecho a vacaciones. Sin embargo, era muy cómodo respecto a los tiempos. Por ejemplo, yo en el mismo tiempo que trabajaba en Ruta N, también aproveché para ser profesor en la Universidad de Antioquia 20 horas, que es medio tiempo, y aparte sé que estaba estudiando mi maestría. Y era posible porque pues yo mismo manejaba mi tiempo, no tenía que cumplir con un horario, sino que en Ruta N me ponían unas metas, era un proyecto de telemedicina en el que mi rol era gamificar el acondicionamiento físico en un ambiente pues virtual hecho en Unity con un sensor que es el Kinect que le da unos datos y debíamos determinar si la actividad física estaba bien hecha o mal hecha. Yo no era el único del equipo, pues era un equipo grande. Y cada mes me establecían unas metas. Digamos, para el mes uno necesitamos que ya esté el entrenador virtual poniendo las animaciones básicas. Luego en el mes 2 que el médico pueda crear una rutina. En el mes 3 que las animaciones que hace ese entrenador sean las que están definidas en esa rutina. Piensen en algo como eso. Son unas metas que definen. Y pues cuando yo era muy eficiente, yo lograba lograr terminar todo el trabajo del mes en 1 o 2 semanas y ya el resto de tiempo pues podía aprovecharlo para preparar las clases o adelantar en mi maestría. Eso pues para mí, por lo menos, pues los empleos que me permiten manejar mi tiempo pues me han gustado mucho. Asimismo, pues mientras trabajaba en Rutene, por ejemplo, yo pude ir a pasear en su momento a San Andrés y no tenía que pedir permiso porque pues yo nuevamente manejaba mi tiempo. Lo único que hacía uno era reportar que uno iba a estar por fuera para que no lo citaran a las reuniones o decir pues que la reunión la tomaría pues por fuera, pero normalmente pues uno podía simplemente pedir ese permiso. Ya cada uno pues espero que tengan bastantes ofertas, perdón, una vez egresen y tengan la posibilidad de tomar decisiones sobre cuáles conviene más. Pero asimismo, pues digamos que este ítem de acá, que es el de las bonificaciones y el de los descuentos, en donde es más favorable en ese, es el que quiero que aprendamos a evaluar eh, qué implicaciones tiene, pero no hacerlo nosotros manualmente, porque nosotros somos ingenieros o somos aprendices de ingenieros, pues en el caso de ustedes. La idea cuando uno es un ingeniero es automatizar tantos procesos como sea posible. Y para eso, pues
tenemos los lenguajes de programación. E inclusive pues lo podemos hacer en Excel. Yo lo tengo hecho en Excel para mostrarlo más fácil. eh, pero pues obviamente también lo tengo hecho en C Sharp. Y miremos aquí la diferencia. Supongamos que a uno le ofrecen dos posibilidades. Le dicen a uno, usted puede ganar 6 millones como en un contrato independiente, supongamos la empresa A me dice así, Giovanni, trabaje para nosotros y yo le pago 6 millones en un trabajo como independiente, con un contrato por un año, por ejemplo. Y y en otra empresa me ofrecen un contrato por 5 millones y medio, pero como dependiente. ¿Cuál de los dos será mejor opción? Entonces miremos acá. Como independiente, yo tendría que hacer unos pagos que los tengo que hacer yo solo. Eh, no los pagaría la empresa y yo, sino que los pago yo solo. ¿Qué son esos pagos? El pago de ARL, EPS y pensión. Y con base en eso, pues sería el salario real. En este caso sería ARL, ¿qué es? ARL pensamos que es muy parecido a la EPS, que es el lugar a donde uno va cuando uno tiene alguna enfermedad, solo que la ARL es aseguradora a riesgos laborales. Uno va a la ARL es cuando tuvo un accidente laboral. Por ejemplo, yo trabajo eh, como bombero y en mi trabajo pues tuve algún inconveniente, me cayó algo encima, me lastimé con algo, o me quemé, pues entonces quien me atiende o quien responde por esos gastos es la ARL. La EPS, pues ya sabemos cuál es la prestadora de servicios de salud, y yo mensualmente le hago un pago, de modo que cuando uno va y tiene la consulta, o cuando van a hacer una cirugía o cualquier tipo de operación mucho más costoso, no le cobran a uno todo el valor porque uno todo el tiempo les estuvo pagando una mensualidad como por uno ser un miembro premium, por así decirlo. Bueno, y de hecho, pues ellos tienen también paquetes, pues como el básico o otros más avanzados que son complementario, prepagada, póliza. Aquí estoy poniendo el más básico. Y está también la pensión. ¿Qué es la pensión? Es un ahorro obligatorio, eso no es voluntario, que deben hacer todos los empleados. Y el empleador o la empresa que lo contrata a uno debe garantizar que uno le está pagando. Este ahorro es un ahorro que uno hace durante toda su vida y lo reclama una vez que cumpla con la edad, que actualmente, si mal no recuerdo, son 58 años para mujeres y 62 para hombres. Es decir, yo llevo ahorrado eh, cierta cantidad de millones, no sé, 20, 30 millones en ese momento en mi entidad prestadora de servicios de pensión, que es protección. En protección yo tengo ese dinero y seguiré ahorrando pues durante el resto de mi vida, pero no puedo reclamarlo sino hasta que cumpla la edad para pensionarme, que serían los 62 años. Este valor es obligatorio porque es la forma en que el Estado garantiza que cuando alguien cumpla con una edad que de pronto es más complejo trabajar, tenga su ingreso mensual que le permita sostenerse. Y ese ingreso mensual pues va a depender de uno cuánto logra ahorrar. Mientras uno más ahorre, pues más alto va a ser ese valor que le dan a uno. Pero como todo esto lo paga uno, el salario de uno, que supuestamente era 6 millones, después de que uno hace sus pagos, realmente se convirtió en 5.300.000 pesos. Ahora hagamos la comparación. Ah, bueno, y aparte yo podría decir, listo, y si yo fuera a contar la prima, miremos acá, voy a crear otra columna aquí, y perdón, a contar cuánto sería el año. Esto es lo que me gano por mes. Y al año, pues sería igual a esto, pero multiplicado por 12. Y entonces aquí ya está. ¿Cuánto ganaría al año? Que serían 63 millones. Ahora, vengan que aquí me faltó pasar esta fórmula por acá. Y algo salió mal. Ya voy a mirar qué pasó. Aquí era el que estaba mal. Listo, qué pena ya. Bueno, y ahora miremos la comparación con 5 millones 500 mil, pero como dependiente. Como dependiente, entonces, la empresa paga el riesgo laboral por uno, no lo paga. La EPS, la empresa pone un porcentaje y uno pone el resto. Y la pensión, también un porcentaje lo pone la empresa y uno pone el resto. Así que uno tiene que pagar mucho menos. Así que el salario real cada mes realmente serían 5.324.000. Así que si le preguntan a uno entre estos dos, realmente el de 5,5 millones, aunque parezca menos, es más conveniente por la modalidad de dependiente, aparte de que tendría vacaciones. Y además, si miramos el salario de cada año, que son muy parecidos,
va a haber un cambio aquí grande y es que resulta que cuando uno es dependiente, le dan una bonificación que ya había mencionado que se refiere a la prima. ¿Cuánto es la prima? La prima es un salario adicional. Es decir, que si uno gana 5 millones antes de deducciones, o sea que si uno gana 5 millones y medio, aquí se le van a sumar otros 5 millones y medio que se refiere a la prima. Le dan otro salario adicional. Es como si uno trabajara 13 meses, por así decirlo, pero realmente le pagan 13 meses a pesar de trabajar 12. Así que si miramos, pues de hecho es mucho más conveniente este de acá. Como dato, pues igual que no es de programación, la prima se la viene a uno en dos partes, es decir, la mitad de la prima se la dan en mitad de año y la dan medio salario en mitad de año y la otra mitad de salario se la dan en diciembre, que son como puntos donde uno tiene gastos grandes, por así decirlo, pues son planteados así por el gobierno de forma estratégica. Ahora miremos cómo se calculan estos valores de acá y para eso está este documento. La idea es que lo lean con mucha calma y miremos y entiendan pues bien el documento. El video igual pues les va a ayudar un poco y es esto. Cuando miramos aquí, si yo soy dependiente, yo solo pago 4% porque la empresa cubre el resto, mientras que como independiente 16%. Pero no es 16% o no es 4% del salario lo que me toca pagarle a la pensión o a la EPS. Es de una variable que se llama la base de cotización. Miremos aquí el paso a paso hecho en Excel. Paso uno, se calcula la base de cotización. La base de cotización es 40% del salario. El 40% de 6 millones pues es 2.400.000. Y con esta base de cotizaciones que sacan los porcentajes. Por ejemplo, el de la EPS, que es 12.5%, es 12.5%, pero de este numerito, la base de cotización, no del salario. Sería muy diferente si le hiciera el salario, me daría mucha más plata, pero no es así, es con este. Y lo mismo la pensión, la hacemos con la base de cotización y lo mismo la ARL. Siendo el porcentaje que le sacan a uno de pensión, 16% como independiente, 12.5% de EPS y la ARL pues resulta que depende de una tabla de riesgos porque hay unos oficios que son más costosos que otros. Si miramos aquí, dependiendo del riesgo, riesgo uno que es el que tenemos las personas que trabajamos en oficina, el valor que nos cobran de ARL es muy bajito, 0.5%, eso es 0.005, un número súper pequeñito. Pero si uno tuviera un riesgo alto en el oficio, pues le van a cobrar mucho más porque la probabilidad de que uno se accidente es más alto. Por ejemplo, un riesgo alto, alguien que trabaje en desactivando explosivos, alguien que trabaje con asbesto, alguien que trabaje como bombero, son riesgos altos. Y pues nuevamente empleados de oficina es el riesgo más bajo porque la probabilidad de uno accidentarse siendo docente o siendo desarrollador de software, pues normalmente es muy bajita. Eh, Recargo la página para volver a donde estaba. Y aquí está pues como el resto de información y unos valores para que prueben. Adicionalmente aquí pongo un código base que de pronto les puede ayudar a resolver este. La idea, como este ejercicio es para entregar para la casa y de pronto tiene ciertas dificultades, es que a medida que vayan teniendo dudas, me vayan escribiendo por el canal o pidan una tutoría si todo el equipo pues está como con esa disponibilidad de reunirse. Quedo atento entonces para las dudas que tengan. Esto sería todo por hoy. Hasta luego.